Continuando con el ciclo de crónicas del crepúsculo mexica y con toda esta temática de los antiguos chamanes, de los últimos guerreros, los que dieron la última resistencia y finalmente estuvieron condenados a caer tras la colonia, les traigo esta creación, espero sea de su gusto. La leyenda del jaguar nocturno. Crónicas del crepúsculo mexica. Prólogo. El año es 1529. 10 años han transcurrido desde la caída de Tenochtitlan. 10 años de opresión bajo el yugo español. El aroma a incienso y copal se mezclaba con el hedor a pólvora y sangre de los rincones olvidados de la Nueva España. En las sierras escarpadas de la Sierra Norte de Puebla, donde los ahuehuetes centenarios susurraban secretos al viento, la resistencia indígena se mantenía viva como una brasa bajo la ceniza. Allí, en la sombra de los volcanes, habitaban los nahuali, los cambiapieles, los últimos guardianes de la magia ancestral, custodiando las leyendas y los conocimientos de sus antepasados. Entre ellos, uno que se llamaba Yaotl, el jaguar nocturno, un guerrero legendario cuya valentía y astucia desafiaban la misma fuerza del conquistador. Capítulo 1. El eco del jaguar en Tetela de Ocampo. Tetela de Ocampo, un pueblo encaramado en las laderas de la sierra, era el refugio de Yaotl. Su rostro, curtido por el sol y marcado por cicatrices que contaban historias de batallas pasadas, reflejaba la estoica determinación de un hombre que había perdido todo, excepto su espíritu indómito. Yaotl, un nahuali de la tribu totonaca, poseía la habilidad de transformarse en un jaguar negro, un balam, un ocelotl de la noche, dotado de fuerza sobrehumana y una agilidad felina. Pero su poder no residía solo en la transformación. Su mente era aguda, un estratega neto, capaz de anticiparse a los movimientos de su enemigo. Su cabaña, construida con madera de cedro y techo de palma, era un santuario donde se mezclaban los aromas de hierbas medicinales y el eco de los tambores ancestrales. Yaotl, decía la anciana Ixtlilton, que era la curandera de la tribu, el espíritu del jaguar te llama. Los españoles avanzan sobre nuestra tierra y la sombra de Cortés se extiende como una plaga. Yaotl, el jaguar de la noche, debes actuar. Capítulo 2. La sombra de Ávila en Zacatlán. En Zacatlán, un pueblo conocido por sus manzanas y sus relojes, el capitán Alonso de Ávila, brazo derecho de Cortés, había establecido su cuartel general. De Ávila, un hombre cruel y ambicioso, era la encarnación del conquistador despiadado. Su sed de oro y poder insaciable, su rostro duro como la piedra, reflejaba la falta de escrúpulos y la fría determinación de un hombre que no se detenía ante nada para lograr sus objetivos. Estos indígenas, decía de Ávila a sus soldados, mientras observaba el valle desde la cima del cerro, son como serpientes escurridizas y peligrosas. Debemos erradicarlos antes de que se rebelen de nuevo. Sus soldados, una mezcla de españoles y mestizos, lo miraban con una mezcla de temor y admiración. El terror que inspiraba de Ávila era tan grande como su poder. Capítulo 3. El pacto con el Mictlán, la búsqueda de la máscara de obsidiana. Yaotl, tras consultar con los ancianos de la tribu, descubrió una antigua profecía que hablaba de una máscara de obsidiana, Teocalli Istli, un artefacto mágico capaz de controlar las mentes de los hombres. La máscara estaba escondida en la cueva del murciélago, en las profundidades de la Sierra Negra, un lugar sagrado, custodiado por el espíritu de una serpiente emplumada, Quetzalcóatl, que exigía un sacrificio para acceder a su tesoro.
Para acceder a la máscara, dijo Ixtliltón, debes enfrentarte a tus propios miedos, Yaotl. Debes realizar un sacrificio que probará tu valentía y tu lealtad a tu pueblo. Yaotl, sin dudar, se preparó para el peligroso viaje. El camino hacia la cueva era un laberinto de peligros, donde las sombras albergaban espíritus malignos y las criaturas de la noche acechaban en la oscuridad. Capítulo 4. El desafío de Quetzalcóatl, el corazón de la serpiente emplumada. La cueva del murciélago era un lugar de oscuridad profunda, donde el aire resonaba con el eco de las alas de miles de murciélagos. Yaotl, armado con su lanza y su escudo, su chimali, avanzó con determinación. En el corazón de la cueva se enfrentó al espíritu de Quetzalcóatl, una serpiente emplumada de fuego, cuyo aliento era capaz de incendiar a un hombre en segundos. La serpiente, con su voz resonante, le planteó una serie de pruebas que ponían a prueba su valor, su inteligencia y su lealtad a su pueblo. Yaotl, con la ayuda de su conocimiento ancestral y su agilidad felina, superó cada una de las pruebas, no sin dificultad, demostrando ser digno de obtener la máscara. Pero el precio fue alto. El espíritu le advirtió que la máscara era un arma de doble filo, capaz de corromper el alma de quien la usara. Capítulo 5. La sombra entre las sombras, la infiltración en Zacatlán. Yaotl, con la máscara de obsidiana, se infiltró en Zacatlán, utilizando sus habilidades de cambiapieles y el poder de la máscara. Manipuló las mentes de los soldados españoles, sembrando la discordia y la desconfianza entre ellos. Se movía como una sombra entre las sombras, como un fantasma que susurraba mientras en las orejas de los conquistadores, provocando peleas, robos y traiciones entre ellos. De Ávila, desconfiado y astuto, comenzó a sospechar de la extraña conducta de sus hombres. «Hay una serpiente en nuestro campamento», dijo, apretando su puño. «Una serpiente que debemos encontrar y aplastar». Capítulo 6. El jaguar y el conquistador. La batalla final en el templo de Quetzalcóatl. La confrontación final tuvo lugar en el antiguo templo de Quetzalcóatl, convertido en fortaleza española. Yaotl, transformado en jaguar, se enfrentó a De Ávila y sus soldados en una batalla épica. La magia ancestral se enfrentó a la fuerza bruta y la astucia a la crueldad. Yaotl, utilizando la máscara de obsidiana con prudencia, sembró el caos entre las filas españolas. Aprovechando sus debilidades, la lucha fue feroz, llena de sangre y muerte. Pero Yaotl, el jaguar de la noche, con su valentía y su agilidad, logró derrotar a De Ávila, pero no sin un sacrificio. Y en un acto de valentía final, Yaotl decidió sacrificar su propia vida para asegurar la libertad de su pueblo. Finalmente su leyenda, sin embargo, se convertiría en un faro de esperanza para las futuras generaciones. Epílogo. La leyenda del jaguar nocturno se transmitió de generación en generación, un símbolo de resistencia y esperanza para los pueblos indígenas de México. Su historia, una mezcla de misterio, terror, aventura y sacrificio, se convirtió en un canto a la valentía y a la lealtad, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la lucha por la libertad nunca debe cesar. El eco del jaguar, el rugido de la resistencia, resonaba en las montañas, en los bosques, en el corazón de un pueblo que nunca olvidaría su pasado. Gracias por escuchar.